Uno de los temas que siempre trae controversia es el aspecto sobrenatural, sobre todo en la vida cristiana. Tenemos, como muchas veces lo hemos planteado, gente de un extremo que está viendo cosas extrañas todo el tiempo, ¿no? y le da interpretaciones también de tipo mágico generalmente. Ese enfoque yo no puedo entender dónde surge, pero en todas las familias hay alguien dado a descubrir esa beta, ¿no? Lo especial, lo raro, lo extraño, lo sobrenatural, etc. En el otro extremo tenemos los escépticos, ¿no? que tienden a ser racionalistas hasta que se dan cuenta que entran en un callejón sin salida, porque el racionalismo no tiene las respuestas suficientes. Hasta mediados del siglo XX se pensaba que la ciencia iba a poder responder todo. Y eso ha traído un terrible pesimismo, más bien, sobre todo en las sociedades donde cuentan con todos los recursos tecnológicos y científicos, y se dan cuenta que la ciencia no tiene todas las explicaciones, o no tiene explicación en todos los casos, y no tiene los recursos para responder los requerimientos de la gente. Por eso, nosotros que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, necesitamos buscar en la Escritura una respuesta que sea satisfactoria, pero equilibrada. Hemos estado estudiando en los meses pasados el libro de los Hechos y hemos quedado a la mitad del capítulo 9. Pero vamos a quedar ahí momentáneamente, no vamos a seguir con el 9, vamos a volver después por razones didácticas simplemente. Pero ahora vamos a ir al capítulo 10, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Muchas veces he leído este pasaje y siempre me ha parecido muy interesante por varias razones. Ahora que lo hemos leído juntos, o bueno, yo lo he leído y ustedes lo han escuchado, todavía me parece sumamente interesante por la cantidad de detalles que contiene, que son de gran importancia, pero también por la tremenda sencillez con que presenta las cosas más profundas. ¿Han visto? Habla de cosas impactantes. Entonces, tratemos inicialmente el tema de lo sobrenatural, de lo cual ya hice la introducción antes de leer. Lo sobrenatural es rechazado por los escépticos. Los escépticos son los que tienen dificultades o simplemente no creen. ¿Ya? Solamente creen en aquello que pueden ver sus ojos, que pueden comprobar por medios científicos o sensoriales. ¿Ya? Aparte de eso, no están dispuestos a aceptar nada. Increíblemente, llegan a una posición en la que luego aceptan tonterías. Pero bueno, ese es asunto de ellos. En el otro caso tenemos a las personas que
tienden a darle una explicación sobrenatural a todo sin necesidad. Porque les gusta eso, les hace sentir bien o les hace sentir seguros, y especialmente a los que tienen una dirección gnóstica, les hace sentir poderosos porque ellos creen, administran el conocimiento suyo y para con los otros también. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Tenemos una alabanza relativamente moderna, debe ser de hace un par de años, que en la letra dice, Dios sobrenatural. Hemos cantado algunas veces, ¿no? Eso. Y parece ser que a los compositores eso les ha parecido sobresaliente o digno de mención, pero es en realidad un pleonasmo. Porque calificar a Dios de sobrenatural no tiene sentido. De hecho, Dios es Dios. Y obviamente es sobre la naturaleza. Para que entendamos el asunto, necesitamos comprender que en el mundo tal como lo concebimos nosotros estamos insertos, somos parte del mundo, pero nuestras capacidades a captar el mundo dependen de nuestros sentidos y nuestra razón. Y eso es. Más allá de eso, tenemos aquello que no comprendemos y que no podemos captar, ni analizar, ni investigar, porque va más allá de nuestras posibilidades sensoriales, racionales, tecnológicas, etc. Tenemos que reconocer, no sabemos, no tenemos forma de investigar, de ir más allá. Y ahí entramos en el campo que algunas personas les gusta mencionar como de los espíritus, los fantasmas, los demonios, etcétera, ¿no? Que realmente nos asombran porque no son cotidianos. Y ese es el campo de lo paranatural. Para es una preposición griega que quiere decir al lado de. Entonces, tenemos lo natural en lo cual estamos inmersos. Nosotros nos observamos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea, y todo eso está en el paquete de lo natural. Aquello que ya no podemos captar y que es extraño, extravagante, sorprendente, a veces tenebroso, etcétera, sería lo paranatural. Entre paréntesis, un consejo de conejo. Pónganle un cierre, una barrera. Meterse con lo paranatural no es sensato, no es útil, no es bueno, ¿ya? No es aconsejable, para nada. Pero no es lo único. Además tenemos aquello que, tanto en la escritura, pero también en la teología y en la filosofía, se ha venido a llamar lo sobrenatural. Lo sobrenatural, que nunca hay que confundir con lo paranatural, tiene que ver con Dios y sus cosas, con los ángeles que Dios envía, con el poder de Dios, con las manifestaciones de Dios en diferentes formas. Todo eso es de carácter sobrenatural. Ahora, podríamos quizás imaginarnos una esfera del mundo natural, olvidando lo paranatural, ¿ya? Y una esfera de lo sobrenatural. Solo es un ejemplo y solamente es una imaginación. De vez en cuando, las dos esferas toman contacto. De vez en cuando, la esfera sobrenatural
interviene o actúa dentro de la esfera natural. A eso nosotros le llamamos milagros. Lo sobrenatural haciendo algo en el campo natural. El típico ejemplo, fácil de observar, es el de el cruce por el Mar Rojo del pueblo de Israel. En seco, caminando sobre el lecho del mar, que tiene kilómetros, ¿no? El Mar Rojo es una lengua en realidad, pero es ancha, ¿no? De varios kilómetros, y ellos pudieron cruzar eso en seco, porque Dios abrió las aguas. Entonces, ahí nuestros cerebros entran en shock. ¿Cómo se puede separar las aguas del mar? Eso no se puede. Justo pues ese es el relato de lo maravilloso de la intervención de Dios, que es sobre lo natural, actuando dentro de la naturaleza, de lo que nosotros llamamos naturaleza. Bueno, yo realmente nunca le he visto el problema, porque el mismo Dios que separó las aguas del Mar Rojo es el Dios que creó las aguas y que creó el Mar Rojo y todos los mares. Entonces, ¿qué problema podría tener Dios para hacer eso que nos relata Éxodo capítulo 14? No hay problema. Pero debemos todos reconocer que nuestros cerebros tienen un problema. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible que tengan agua, no hielo, agua líquida, como muros a la derecha y a la izquierda, y por en medio pasaron? No es que el mar se secó. El agua estaba ahí, pero se abrió un canal como para que el pueblo pasara. Bueno, ese es un típico ejemplo de un milagro, uno de los milagros que Dios ha hecho y que trae una incógnita a la mente, especialmente de las personas que tienen dificultades para aceptar lo sobrenatural. A través de la historia relatada en el Antiguo Testamento, tenemos varios casos maravillosos. Quizás el más sorprendente de todos fue cuando, a instrucción de Dios, Josué mandó al sol detenerse. ¿Y qué creen que pasó? Se detuvo. Alguien dice, pero ¿cómo pues? Todos sabemos que en realidad no es el sol el que gira alrededor de la tierra. Eso pueden haber creído los primitivos, ¿no? Pero nosotros sabemos que la tierra es la que gira alrededor del sol y que tiene rotación. Además, ¿qué es lo que se detuvo? Sí, no importa, pero el hecho es que el día se prolongó para Josué según los intereses del pueblo de Dios. Dios obró. Ahora, otra vez, yo no tengo problema en aceptar eso, porque el mismo Dios que detuvo el sol, ya sea que la tierra dejó de girar, o no sé, no tengo explicación, porque justamente los milagros no tienen mayor explicación. El Dios que detuvo el sol es el que creó el sol. Y nuestro planeta fue formado en la palma de Dios. Así que, ¿algún problema? No, es simplemente o lo crees o no lo crees.
Pero si Dios es Dios, según lo que eso implica, tendrías que creer. Si no, lo que tienes ahí no es Dios al que adoras, es un mono, un chimpancé, no sé, pues un equeco. Pero el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. No tiene inconveniente para hacer algo así. Muy bien. Ahora, tenemos algunos relatos más en la Escritura, varios más podríamos decir, pero especialmente tenemos, al llegar al Nuevo Testamento, los diferentes relatos de los 4 evangelios, en los que el Señor Jesús actúa. Y el Señor Jesús hace cosas que otra vez traen un shock a nuestras mentes, ¿no? Por ejemplo, lo vieron caminar sobre el mar. Y alguien dice, no, es que estaba en la playa nomás, pero con el reflejo de la luna creyeron. No abaraten los milagros, porque entonces se quedan con baratijas. Más sensato es decir, yo no creo en eso, ya. Pero no trates de darle una explicación que realmente no explica nada. Estaban en el centro del mar de Galilea, como al lado de la playa. Los pescadores no iban a tener esa confusión. El Señor Jesús caminó sobre el agua. Ya. ¿Por qué les parece extraño? Ya estaba profetizado. ¿No? Ni siquiera es algo novedoso, ya estaba dicho. Eso iba a pasar. 5,000 personas, solo contando los varones, algunos con sus esposas y sus hijos, pero 5,000 varones que estaban ahí tenían hambre. Los discípulos le aconsejan a Jesús que despida a la multitud para que vayan a buscar comida. Y el Señor les dice, no, ustedes denles que comer. Parece irracional, ¿cómo? Pero el Señor multiplica lo que significaría el tapeque de un niño. 5 panes y 2 peces. Y hace que todos coman hasta quedar satisfechos. Y todos comen. Y quedan, no de las sobras, de los desperdicios, eso es aparte. Queda comida que todavía era aprovechable, 12 cestas llenas, como para que no se equivoquen. Bueno, Jesús hace una enorme cantidad de milagros. ¿Sabían que la Biblia no dice que hizo milagros? Dice que hizo señales. Son milagros, ¿no? En nuestro lenguaje no hay problema con las palabras. La teología no tiene que construirse sobre palabras, tiene que construirse sobre conceptos. Pero, ¿qué señalaba eso? El primer nombre utilizado por Israel para referirse al Dios Jehová, Elohim, al que recordaban de la tradición de los patriarcas, la primera forma de referirse a él fue Jehová Jireh. Entonces,
cuando decimos, bueno, ¿para qué hizo la alimentación de los 5,000 y además en esa manera de milagro? ¿Por qué? Justamente era una señal para que la gente pudiera observar quién hizo la señal. ¿Cómo que después ellos le buscaron para seguir comiendo, ¿no? Creyeron que habían encontrado la gallina de los huevos de oro, usando como metáfora, ¿no? Ahora tenemos quien nos dé de comer, en una mala aplicación de lo que debían haber aprendido en ese milagro. Todavía no he encontrado gente que se diga cristiana y que ponga en duda que Jesús hizo milagros. Todavía no he encontrado. Lo que es más o menos frecuente en nuestros días es encontrar personas que dicen ser cristianas, pero por alguna razón no creen en lo sobrenatural en general, ¿ya? Creen que en nuestros días Dios está como limitado o que se olvidó de hacer milagros, o que por alguna extraña razón ha determinado que no hay más milagros, listo. Y entonces, entre la enorme cantidad de milagros que hizo Jesús y la, entre comillas, ausencia de milagros de nuestros días, la bisagra sería el libro de los Hechos. Porque el capítulo 10 de Hechos nos confronta con esta situación. Cosas extrañas. ¿Qué cosas extrañas ocurren aquí? O milagros, o señales, o como quieran llamarles. Pedro estaba en la azotea de la casa. Por si acaso, la forma de construir de las casas judías era típica así, con una azotea. Casi todas tenían eso. Por eso en Mateo 24 el Señor les manda que no bajen de la azotea y entren en la casa, sino que directamente escapen cuando llegue el momento, ¿no? Pero no era extraño que esa casa tenga azotea en la típica forma en que se construían las casas judías. Pedro había salido y estaba meditando. Tuvo hambre, pidió de comer, pero claro, no se produjo un milagro que apareció una hamburguesa ahí como para darle. Tuvieron que cocinar para darle a Pedro. En medio de eso tuvo un éxtasis. Y en el éxtasis vio que un lienzo bajaba del cielo y contenía diferentes animales. Ahora, si eso contaran de un cochabambino, no tendría nada de extraño, no habría problema. Pero Pedro era judío, no era cochabambino. Y los judíos son unos melindrosos, por decir poco, ¿ya? No comen esto, no comen el otro, no comen lo de más allá. Terrible. Si ustedes han visto, seguramente varios de ustedes han leído la ley en el Pentateuco, han visto los animales cuya carne estaba prohibida de comerse en el Antiguo Testamento. Bueno, esa es una lista así de larga. Pero la lista que tenían los judíos en la época de Jesús es mucho más larga, porque a todo le habían aumentado. Además, con las estipulaciones de las formas de preparar la comida.
Dios había dicho que no coman sangre. Entonces ellos le agregaron que había una forma específica de matar y de desangrar a los animales para que queden realmente sin gota de sangre. Al punto que, por ejemplo, no había ningún problema con comer carne de vaca. Ah, sí, pero tenía que haber sido sacrificada esa vaca en una forma especial, desangrada en una forma especial y luego cocinada en una forma especial. Ahora mismo hay una especialidad de la cocina kosher, se llama, que es para los judíos. Ya ellos tienen sus lugares donde comprar en todo el mundo, o casi en todo el mundo, ¿no? A la gente que quiere comer como judío puede conseguir comida preparada especialmente para judíos, siguiendo todas esas estipulaciones y restricciones y cosas así. Bueno, así era Pedro. Así era Pedro. Porque era judío, era un hombre de su época. El Señor sabía que la gran barrera que iba a enfrentar Pedro para poder obedecerle era de carácter cultural. Es decir, que habían prejuicios en la mente de Pedro que le iban a dificultar que él obedeciera. En otro caso, con otra persona, Dios simplemente le habría dicho, anda y predica a un centurión en tal lugar. Listo. Pero sabía que a Pedro se le iban a poner los pelos de punta de pensar, ¿qué? ¿Tengo que entrar a la casa de un gentil? Además del ejército que está ocupando nuestra tierra, es decir, el ejército invasor, tengo que relacionarme con gentiles, paganos. Como preparación, Dios le da esa visión. En el lienzo habían diferentes animales y Dios le da una orden: mata y come. Señor, soy judío. Nosotros no hacemos eso. Nosotros seguimos todo el ritual, toda la ceremonia, todas las formas para obtener carne que no quede con sangre y todo en forma perfecta. Y aquí hay animalitos que son comunes y prohibidos. Y Dios le dice, no llames común a lo que yo he santificado. O sea, es común dentro de tus prejuicios, no dentro de mi voluntad. Pero al fin de cuentas, lo que comas o dejes de comer no es lo que a Dios le va a importar más. Ese es un asunto muy secundario. El Señor Jesús reprende a los fariseos justamente en ese sentido. Ustedes están preocupados de qué es lo que van a comer y si el plato estaba bien limpiecito y lavadito y se habían seguido todas las formas de la higiene, supuestamente. Eso no es lo que me interesa, dice Dios. Yo tengo algo más importante. Tienes que ir y visitar a un hombre que es además un oficial romano, es un centurión, llamado Cornelio. Y lo vas a visitar
a él y a los que están con él, y les vas a predicar de Jesucristo. Eso es. Pedro ya había tenido un pequeño shock con el asunto de los animalitos, pero ahora esto rompe todo. Porque, aunque nos parezca increíble, para los judíos la salvación estaba reservada a los judíos. Nadie más podía aspirar a ser salvo. Dios, según ellos, no tenía la menor intención de salvar a nadie más que no fuera judío. Ni siquiera a los samaritanos, pensaban ellos. El Señor Jesús ya había roto esa barrera con los samaritanos y hemos visto en el capítulo 8 cómo vuelve a deshacer toda barrera, todo obstáculo con Felipe, ¿no? Al encargarle que vaya y predique en Samaria. Sí, bueno, pero ahora los samaritanos ya tienen sus dificultades. Imagínense los gentiles, y de entre los gentiles, lo peor de los gentiles, un oficial del ejército invasor. El segundo obstáculo tremendo por el cual tenía Dios que darle el encargo personalmente es que llama a Cornelio como piadoso. Pero piadoso, ¿cómo? La salvación es solo para los judíos y solo los judíos podían ser piadosos. Por favor, levanten la mano los piadosos. Ya está bien. Es por molestarles un poquito, ¿no? Hay una dificultad porque todos nosotros tenemos problemas de decir, yo no soy pretencioso, ¿cómo me voy a calificar a mí mismo de piadoso? La piedad en el sentido más básico de la palabra, idiomáticamente hablando, es de aquel que está de acuerdo con Dios, en términos espirituales y morales. Cuando Dios dice, esto está bien, el piadoso dice, está bien. Por eso es piadoso. Cuando Dios dice, esto está mal, el piadoso dice, está mal. No en una réplica nomás a lo que Dios dice, sino que realmente piensa así, coincide con Dios. Por eso, entonces, todos nosotros tenemos que reconocer que tenemos muchos rasgos de impiedad. Somos impíos. Muchas veces hemos pensado en dirección opuesta a Dios, manifestando nuestra impiedad. El pueblo de Israel pensaba que solo ellos tenían la posibilidad, por el conocimiento de las Escrituras, de ser piadosos. La secta de los fariseos había nacido siglos antes que el Señor Jesús sobre la aspiración de vivir en piedad. Ese era su sentido. Y entonces habían buscado, por el conocimiento de las Escrituras, actuar de tal manera que su piedad se hiciera evidente para todos. Bueno, el inicio de eso era muy bueno. El problema es que no se mantuvieron así. Su piedad se fue haciendo cada vez más externa.
y por tanto menos auténtica. Eran piadosos de dientes para afuera, en lo externo, al punto que el Señor Jesús les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. De afuera están adornados, están bonitos, hasta pueden ser de lujo, pero por dentro, ¿se imaginan cómo es un sepulcro por dentro? Es lleno de muerte. Y a ese punto se puede llegar cuando lo más importante es lo externo y lo interno se va dejando de lado. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que una persona sea piadosa de verdad. Sí, para ser piadoso, como dije antes, los judíos pensaban: hay que ser judío. Por supuesto, porque el judío tiene todas las herramientas, el propósito, la identidad, etcétera, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los demás no, ni pensar. ¿Cómo es que ahora Dios mismo califica a Cornelio de piadoso? Bueno, increíblemente hay momentos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en que eso ocurre. Un ejemplo que a mí me saca una sonrisa es lo que le pasó a Abraham. Abraham tenía mal concepto de los egipcios, pero fue a Egipto porque en su tierra había hambre. Realmente esas hambrunas que en la antigüedad significaban posibilidad de morirse, de inanición, no llovía, entonces no había todo el proceso de la siembra, la cosecha, etcétera. El ganado se moría y la gente se moría. Así que él se va a Egipto por hambre. Pero pensaba que los egipcios eran personas reprobables. Así que dice: el problema real se me va a presentar cuando me la vean a mi mujer, que es tan hermosa, y me quieran matar a mí por quitármela. Y justo eso sucede. Porque anotician al faraón que una mujer sumamente bella había llegado, y faraón era faraón. Recuerden, era un dios según su pueblo, ¿no? A su voluntad no se discutía. Entonces él la toma y la lleva para sí, pero no tiene contacto con ella todavía, y de alguna manera Dios le revela que esta era la esposa de Abraham. Así que el faraón llama a Abraham y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Mira, me has puesto en la situación de tomar a tu mujer, diciendo que es tu hermana, como mujer mía. ¡Qué mal! Y el pobre Abraham queda avergonzado por parte de un impío que en realidad había sido piadoso en ese aspecto. Es decir, que quería actuar correctamente y que estaba dispuesto a respetar a la mujer ajena. Mejor que muchas personas de nuestros días. Así que, de vez en cuando, encontramos personas que pueden ser piadosas en el sentido de pensar moralmente en la misma dirección que Dios. Y aquí viene la trampa. Y entonces todos nosotros que tenemos familiares o algún familiar que decimos: esta persona sí que es buena, es un pan de Dios, ¿no?
seguro que se va a ir al cielo. ¿Y por qué piensas que se va a ir al cielo? Claro, tan buena que es, tan bien que se porta. No solamente no comete pecados escandalosos por lo menos, sino que además hace cosas buenas, ¿no? Proactivamente. Seguro que ya es salvo. No, son cosas muy diferentes. Una cosa es ser piadoso, lo cual está muy bien, y otra cosa es tener salvación. Y por eso era tan importante que Pedro vaya a comunicar el Evangelio a Cornelio, que aunque ya era piadoso y era un hombre de oración, no era salvo, porque no conocía de Jesucristo. Y lo único que permite y brinda la salvación es la fe en Jesucristo. Cornelio necesitaba la comunicación del Evangelio. Alguna vez me he preguntado a mí mismo, el ángel que fue a decirle a Cornelio que llame a Pedro para que le hable y todo eso, ¿por qué no le predicó el ángel de una vez, no? De hecho, un ángel predicando al piadoso Cornelio, ¿por qué no? Porque Dios ha escogido que el Evangelio sea llevado por manos humanas. Por eso están los apóstoles. Apóstol es comisionado, o misionero, o encargado, eso significa, ¿ya? Y los apóstoles eran discípulos que fueron convertidos en apóstoles para cumplir la misión de llevar el conocimiento de Jesucristo a las otras personas. Los ángeles, no, los ángeles están para abrirte la puerta cuando llevas el Evangelio. Pero tú tienes que comunicar el Evangelio. El Evangelio debe ser llevado por los creyentes. He escuchado de algunas personas experiencias extrañas le vamos a poner, de carácter sobrenatural. Algo hizo Dios en su favor. Pero nadie puede decir, Dios me dio directamente con una nubecita que se situó sobre mí y me dio una lluvia medio ácida, no sé, una lluvia especial, y de repente fui lleno del conocimiento de la verdad. Nunca hay eso. Y si alguien les cuenta algo así, no crean. El Evangelio ha sido confiado a los discípulos de Jesucristo. Y por eso, cuando tú no le hablas a tu vecino de Jesucristo, tal vez le estás quitando la única posibilidad de oír la verdad. Mejor sería que le hables de Jesucristo, porque ni un ángel va a poder hacerlo. Hazlo tú. ¿Y tu compañero de oficina? ¿Necesitas que un ángel baje o que un lienzo te caiga sobre la cara o algo así? ¿Necesitas algo así? Espero que no. El Señor Jesús ha establecido claramente que todos nosotros que creemos en que Él es soberano, que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, prediquemos su santo nombre y llamemos por el Evangelio a la reconciliación a las personas que todavía no le conocen.
El Evangelio está en tus manos, en tu boca. Pero tienes que ir hasta Jope. Tienes que moverte. Tienes que estar dispuesto. ¿Oramos? Es maravilloso, Señor, entender que más que los ángeles, nosotros tenemos el privilegio de ser mensajeros. Ángel significa mensajero, pero el mensajero para tu evangelio somos nosotros. Tú lo has establecido así. Y Pedro tuvo que ir hasta la casa de Cornelio. Así, con ese poder y con esa convicción, Señor, llévanos con la verdad del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, para que encuentren salvación por la fe en Jesucristo. Hazlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.